Somos Brújula, la plataforma de economía y negocios en Baja California. Análisis de la economía regional. Agenda empresarial de Baja California. Innovación y emprendimiento. Desarrollo económico y política económica. Proyectos empresariales de alto impacto. Personalidades de la comunidad empresarial. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Brújula, experiencia, objetividad, diversidad, economía y negocios para Baja California. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Brújula Economía y Negocios, la plataforma para el análisis de la economía y la cultura empresarial en Baja California. Los saluda su amigo Ricardo Cortés y es un enorme placer estar en esta mañana de sábado 20 de marzo de 2021, transmitiendo a través de Facebook Live para toda la comunidad empresarial de los negocios y de la cultura emprendedora en Tijuana, en Baja California, perdón. Saludamos a Mexicali, Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, Tecate, Ensenada, que nos siguen a través de esta multiplataforma, a través del liderazgo de nuestro buen amigo don Octavio Corona Flores, líder de este proyecto, y quiero aprovechar este primer minuto de transmisión en vivo para mandar un afectuoso abrazo a la distancia a don Mario Larsbart, líder de California Network, quien es un aliado estratégico para este proyecto de Brújula, que hoy cumple un año más de vida. Los mejores deseos, estimado Mario, que te la sigas pasando muy bien. También saludamos a don Andrés Cruz en Tecate con Conexión Noticias, otro de nuestros aliados importantísimos, y a Javier Camacho de Innovamedia, grupo consultor, y por supuesto detrás de los controles de esta multiplataforma, a Tania Hernández, quien como siempre cada semana le agradecemos el talento y su apoyo para la transmisión de esta nueva edición de Brújula Economía y Negocios. En el marco de esta semana tendremos en los próximos minutos la participación de nuestro buen amigo el doctor Ismael Plasencia López, quien viene en su calidad de presidente del Colegio Estatal de Economistas de Baja California para hablarnos de manera muy amena, muy precisa, como suele hacerlo, sobre la interpretación de tanta información estadística y de negocios para Baja California. Como todos sabemos y lo hemos discutido en esta multiplataforma, desde luego el flujo de la información que ahora está a nuestro alcance a través de las tecnologías de información es bastante, y hay ocasiones en que es preciso volver a hacer una pausa momentánea para revisar los aspectos más importantes de la coyuntura que estamos viviendo, sobre todo para mejorar la calidad en nuestra toma de decisiones. Don Octavio Corona, muy buenos días, bienvenido. Estimado amigo Ismael Plasencia, muy buenos días, bienvenidos, caballeros. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días, Ismael. Me da mucho gusto estar este sábado con ustedes, sobre todo en temas muy interesantes que la comunidad debe de conocer para la toma de decisiones que tiene que hacer ya no en el futuro, sino en la actualidad. Y aquel que está más informado, pues tomará mejores decisiones. Desde luego, don Octavio. Y bueno, bienvenido, estimado Ismael Plasencia López, presidente del Colegio Estatal de Economistas. En un rato más estaremos contigo. Bienvenido de nuevo, perdón. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a don Octavio y a Ricardo Cortés, quien es además catedrático en nuestra Facultad de Contaduría y Administración. Un saludo a todos nuestros alumnos y maestros de la facultad. Es un placer, estimado Ismael. Y bien, vamos a comenzar este espacio antes de pasarle el uso de la voz al doctor Ismael Plasencia López, que nos trae una excelente información desglosada, como suele participar en el entorno empresarial aquí en la región. Don Octavio Corona, ha sido una semana pues prácticamente de un sub y baja, afortunadamente con más notas positivas desde la política económica con un impacto global, desde el anuncio de este paquete de apoyo desde lo fiscal para los Estados Unidos, de estas previsiones, sobre todo la información que el Banco Central de los Estados Unidos, la famosa Fed, ha publicado o ha presentado su posicionamiento sobre las perspectivas económicas de los Estados Unidos y de las previsiones que tiene para lo venidero, son bastante positivas de acuerdo al criterio de consultores y analistas en todo el mundo. Y esto de alguna manera advierte que este positivismo está afincado
desde luego en una dinámica muy intensa en cuanto al proceso de vacunación para los Estados Unidos, pero también otra serie de medidas en donde le están apostando a reactivar el consumo interno, a reactivar el comercio al menudeo, en activar algunas situaciones muy especiales, sobre todo por este segundo trimestre que está a punto de arrancar del año, en donde se viene un periodo importante para el sector de los servicios, particularmente el turismo. Hay toda una dinámica detrás que trata de reactivar estos importantes sectores y desde luego, don Octavio Corona, se ha platicado, se ha desmenuzado de del lado sur de la frontera, pues que estas previsiones positivas pueden impactar de manera también positiva a las expectativas y a la tendencia que tiene el comercio exterior para la economía de Baja California. Sin embargo, y es donde quiero pedirle su amable opinión, don Octavio Corona Flores, sin embargo, todavía vemos muy limitada la actividad en cuanto al impulso de la economía baja californiana desde lo interior, desde las empresas locales, desde el armado de programas o proyectos de alcance para la reactivación de los servicios, del comercio al menudeo, pero sobre todo para las microempresas, don Octavio. Pues mira, Ricardo, yo lo que veo es que Estados Unidos, la llegada del presidente Biden y de su gabinete, que son precisamente funcionarios de carrera, y sobre todo la llegada de Janet Yellen a la tesorería de Estados Unidos, habiendo sido presidenta de la Fed, precisamente conoce perfectamente cómo se maneja la economía de Estados Unidos y cómo se manejan las finanzas. Esta política que está generando el presidente Biden es precisamente de reconciliación, por un lado, con la sociedad norteamericana, y por otro lado, poco a poco, tendiendo puentes, pues, con los países más importantes con lo que se genera el comercio. Si algo tiene Estados Unidos es precisamente el liderazgo que está ejerciendo ahorita a nivel mundial y sobre todo la confianza de los inversionistas más importantes del mundo que siguen generando las inversiones en Estados Unidos. Y esto va a traer como consecuencia la posibilidad de que tenga un crecimiento entre el 4 o 5% y obviamente que México será uno de los más beneficiados, puesto que somos el primer socio comercial de Estados Unidos. Por otro lado, ese presupuesto, esta partida que se aprobó de 1.9 billones y que va a permitir pues que el consumo interno se vaya poco a poco recuperando y que también se vaya aperturando las empresas después de que se hayan vacunado cuando menos 150 millones de norteamericanos. Entiendo que el día de ayer o de antier había logrado ya 100 millones. La idea es que para junio estén vacunados 300 millones de norteamericanos. Y por un lado le están dando preferencia también a la frontera norte y sur. Me refiero a los estados aledaños en la vacunación masiva lo más pronto posible para poder generar la recuperación económica de esta zona. Pues como todos sabemos, los tres que estamos en esta pantalla, sabemos perfectamente el intercambio comercial que se tiene fronterizo entre Estados Unidos y México y lo que representamos para el sur de Estados Unidos los mexicanos y lo que representa para nosotros también la venida de los norteamericanos a consumir a México. Por otro lado, pues estaban muy lejos las expectativas, al menos yo lo veo, por parte del gobierno federal en cuanto a estímulos, en cuanto a promoción prácticamente hacia el sector privado. Vemos con tristeza que parece mentira que la bujía más importante de la producción son la inversión privada y extranjera, y parece ser que hay un alejamiento del gobierno federal hacia el sector empresarial. Hemos visto en estas últimas semanas, pues, declaraciones muy preocupantes de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, donde se agrupan prácticamente los empresarios más importantes del país y hemos visto que con mucha cautela hacen sus declaraciones y hemos visto que haya una inversión importante en estos 2 años que se lleva en relación con el gobierno federal. La preocupación más grande precisamente son las mañaneras, en que a través de las mañaneras pues el presidente ejerce prácticamente ahí las políticas públicas y la verdad es que esta reforma que hizo a la energía eléctrica pues no quedó muy contento ni el sector privado ni tampoco el gobierno federal y hemos visto el día de ayer precisamente a los juzgadores el amparo definitivo hacia esa ley. Y por ahí leía y veía con atención a un jurista
en donde hablaba precisamente que aunque la amenaza del Ejecutivo sobre la posibilidad de una reforma a la Constitución no es nada fácil. Y no es nada fácil, Ricardo, porque necesitaría la mayoría de 2/3 partes del Senado, cosa que muy difícilmente se pudiese lograr. Y dos, se requiere de 50+1 de los estados de la República para llevar esa reforma constitucional. Pero a veces el Ejecutivo como que no tiene buenos asesores porque se le olvida que tenemos tratados internacionales que hacen las veces también, inclusive más allá de la propia Constitución mexicana, y que prohíben prácticamente estas prácticas que se están haciendo. Creo que aquí da para más, pero lo más preocupante, Ricardo, la nota de la semana para mí, y quizás también para Ismael y para ti, que son excelentes economistas, es que en estos últimos 2 años no hemos visto qué se ha hecho con el presupuesto federal. Se han absorbido todos los ingresos habidos y por haber, ha habido un super ejercicio inclusive de las propias secretarías del gasto público, y ese dinero no sabemos a dónde está y a dónde va a parar. Pero me llamó mucho la atención lo que comentó el Ejecutivo Federal ayer, donde establecía que no estábamos alejados de una posible crisis económica, que nomás esto nos faltaría para poder complementar pues la gota que derrama el vaso, ¿no? Y siempre no reconociendo la toma de decisiones que ha hecho este gobierno en los últimos 2 años y este que va al tercero, y siempre culpando a los anteriores o a otros actores. Yo creo que al Ejecutivo Federal le falta posiblemente mejores asesores, hacerle caso inclusive a los que conocen de los temas, a los tecnócratas que no son bien vistos por él, para poder reencauzar el rumbo del país y lograr precisamente generar la confianza que se requiere para la inversión extranjera y nacional, y que se pueda generar esa inversión que permita la recuperación económica a través del empleo y a través también pues de los impuestos. Yo creo que este trimestre va a ser muy crítico para el gobierno federal, porque se le ha caído la recaudación en el impuesto sobre la renta, en el IVA, en los impuestos al comercio exterior, que son la base precisamente de la recaudación fiscal, y pues vemos que la economía mexicana, aunque los analistas hablan de la posibilidad de un crecimiento 4.5%, pues otros hablan de que posiblemente no lleguemos al 4%. Pero aunque llegásemos al 4%, Ricardo, con el 8.5% negativo del año pasado, faltaría algunos buenos años para la recuperación económica de este país, ¿no? Y al final de cuentas, lo que más importa para la inversión es la confianza que se pueda generar a través de los 3 órdenes de gobierno, que es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ahí se está generando la confianza, los capitales vuelven, y ve la bolsa de valores cómo se ha reactivado, ve cómo se ha recuperado el empleo en Estados Unidos, ve cómo poco a poco se sigue invirtiendo y generando, y bueno, pues ahí está la confianza, ¿no? Creo que en estas próximas semanas habrá una reunión con el G7, precisamente con los 7 grandes del mundo, con la intención puede establecer reglas que permitan a los Estados Unidos y ellos dar pues una base más sólida que permita la recuperación mundial. Me preocupa Europa, que Europa representa 1/3 de la economía mundial y que nuevamente vuelve a la confinación precisamente por la tercera ola del COVID. Esto quiere decir pues que como el viejo mundo siempre va a la vanguardia y nos está enseñando, es un aviso muy claro para nosotros de lo que puede pasar después de haber concluido la segunda ola de pandemia y que tenemos en puerta la tercera. Y creo que es muy importante pues que el gobierno norteamericano, ya sea que nos apoye con vacunas, nos las regale o nos las venda, para poder lograr pues que los mexicanos puedan vacunarse, estos 100 millones de mexicanos, de los cuales pues urge precisamente esa vacunación con la intención de que venga la recuperación económica y que podamos volver poco a poco a la normalidad. Desde luego. Ricardo. Sí, muchas gracias, don Octavio Corona Flores, líder de Brújula Economía y Negocios. Desde luego, vivimos todavía una etapa sumamente compleja. Estamos todos de acuerdo en que hay que promover el positivismo, hay que promover desde un punto de vista propositivo, desde ese enfoque, pues hay que promover el cómo avanzar dentro de la economía en Baja California. Sin embargo, es cierto lo que don Octavio Corona apunta respecto a que seguimos en una etapa crítica en cuanto a la pandemia para Baja California. Es previsible, existe un riesgo real
de que haya un rebrote, un tercer rebrote, como por la dinámica que ya apunta don Octavio, que está sucediendo en Europa, pero también es muy sentida este riesgo, sobre todo porque estamos a punto de arrancar una temporada que los sectores cuya derrama se queda más aquí en las unidades económicas de Baja California es precisamente sobre los servicios, comercio al menudeo, hospitalidad, servicios de salud, toda esta cuestión que se pretende detonar en esta coyuntura, pues sería importante dar el seguimiento y ver de qué manera los diferentes sectores se pueden reagrupar para que a través de los liderazgos empresariales puedan estar atendiendo con el menor riesgo posible a todos los visitantes que se esperan para esta temporada. Y precisamente también en otro de los apuntes que nos daba don Octavio en su participación, pues definitivamente las condiciones del mercado interior, del mercado laboral, de las inversiones, de la recaudación misma que también ha afectado a las finanzas públicas en México, es también paralela a la situación con Baja California. Y precisamente por el ánimo de descubrir cuáles son los elementos más sensibles, es por eso que tenemos la participación tan especial de nuestro amigo el doctor Ismael Plasencia López, presidente del Colegio Estatal de Economistas de Baja California, quien en esta ocasión, estimado Ismael, bienvenido de nuevo, nos trae información producto del trabajo del gremio de los economistas en Baja California respecto al análisis de dos importantes proyectos. Por un lado, los resultados, el análisis de los resultados del Censo de Población 2020 aplicado y desarrollado por INEGI, los resultados para Baja California, esa interpretación, y por el otro, un proyecto en conjunto entre el Colegio de Economistas y la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC Campus Tijuana respecto a la elaboración de un índice de confianza ciudadana. Bienvenido, Ismael. Muchas gracias. ¿Me pueden confirmar si ven la presentación, nada más, por favor? Sí, correcto. Adelante, Ismael. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco por esta invitación y tener la oportunidad de platicar con todos ustedes el censo, algunos resultados del censo, porque es un esfuerzo muy importante, es un despliegue muy importante en términos de costos para el país el hacer el censo cada 10 años y cada 5 años hacer un conteo. Y pues muchas veces la información pasa desapercibida, entonces es muy importante, yo lo veo con mis grupos de alumnos a quienes les mando un saludo, que les pregunto si más o menos saben cuántos somos en México, y la gran mayoría no sabe cuántos mexicanos somos, ni cuántos somos en Baja California, ni cuántos somos en Tijuana, ¿no? Entonces creo que es importante siempre que se tenga la oportunidad de poder compartir con ustedes. Dividimos platicando con Ricardo, pues en dos breves bloques, uno lo que sería el censo INEGI para Baja California y el otro el índice de confianza ciudadana. Entonces veremos cómo, es mucha información, veremos cómo administramos el tiempo y ya lo que, dependiendo del tiempo, pues alguna información la pasaremos más rápido y ya habrá otra oportunidad. Les comento que estamos estrenando logo en el Colegio de Economistas de Baja California, que es un cóndor, el cóndor californiano. Hay varios tipos de cóndor, como el de los Andes, animal muy emblemático de aquí de la región, junto con el borrego cimarrón, que es un símbolo importante de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, nosotros escogimos el cóndor y aquí lo estamos estrenando con ustedes. Y bueno, entrando en materia con el censo, pues muy importante, los datos que les presento son de marzo del año pasado, es decir, ya pasó un año, podemos redondear ahí datos, entonces prácticamente podemos decir que somos 130 millones de mexicanos, ¿sí? Ese es a grosso modo para que no se nos olvide la cifra y no tener que aprendernos 126 millones, 14,000 que éramos en marzo, y muy importante ver las tasas de crecimiento, porque es el comportamiento y el pasado de un país. Nosotros vemos aquí que el primer censo en México se hizo en 1895, en donde éramos 12.7 millones de mexicanos, empezó una tasa de crecimiento del 1.4%, los puntitos que ven aquí es la tasa de crecimiento, ¿cuántos mexicanos nacen por cada 100? Esto quiere decir que de cada 100 mexicanos que había, estaban haciendo 1.4 mexicanos en promedio, eso lo multiplican por 12.7 y les da el 13.6 para 1900, que se hizo el siguiente censo. Para 1910 éramos 15 millones de mexicanos y aquí siempre muy interesante vemos el comportamiento de la población, vemos que en 1920 no se pudo hacer censo por la Revolución Mexicana
Y para 1921, cuando se hace, vemos que hay un descenso en la población. Perdemos población en México, tanto por los muertos por la Revolución Mexicana como por el éxodo de mexicanos, muchos de ellos que se fueron a Estados Unidos huyendo de las actividades bélicas, ¿no? Entonces tenemos un decrecimiento de la población de menos 0.5%. Uno de los fundadores de la economía, después de Adam Smith y David Ricardo, era Sir Thomas Malthus, y él decía que era muy necesario las guerras y las enfermedades y las pandemias para el control poblacional, porque él veía por allá en los años de 1800 que el crecimiento poblacional estaba presionando los recursos. Imagínense, esto tiene vigencia 200, 300 años después, en donde si no hubiera habido este decrecimiento aquí, los demógrafos estiman que en lugar de que fuéramos 130 millones de mexicanos actualmente, seríamos alrededor de 142 millones de mexicanos. ¿Qué fue lo que pasa? Que pues que cada uno de ellos tienen hijos y los hijos tienen nietos y así sucesivamente. El crecimiento es una progresión que crece de manera exponencial en un inicio, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se acelera. 1930, 16 millones, para el 40, 19.7, 25 millones en el 50, 35 en el 60. Vean las tasas de crecimiento cómo van aumentando. Para 1970 es cuando empieza la preocupación real de que se habla de una explosión demográfica, sobre todo en las ciudades. Vean aquí el salto que se da del 70 al 80 a 66 millones de mexicanos, fue un salto muy fuerte. Y después empieza a desacelerar. Vamos a ver más adelante por qué razones se desacelera el crecimiento. Vean que alcanza una tasa de 3.4%, disminuye a 3.2, a 2, a 1.9, 1.4 y 1.2 para alcanzar esta cifra. Entonces, generalmente el crecimiento poblacional tienen un inicio, un crecimiento exponencial, porque las familias están teniendo muchos hijos, y después pasa algo que se llama transición demográfica, que es deciden, a medida que la mujer se está educando, decide tener menos hijos, está buscando desarrollo profesional, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los números. México ocupa el lugar número 11 en la población mundial, por debajo de Japón y por encima de Etiopía, y se mantuvo prácticamente en el mismo lugar con respecto al censo de 2010, el lugar número 11 a nivel mundial. Somos 51.2% son mujeres y 48.8% son hombres, a pesar de que nacen 105 niños por cada 100 niñas. Las mujeres son el sexo fuerte. Las mujeres viven más años en promedio, un promedio de 2 años más, la esperanza de vida es más, y aparte los hombres se dedican a actividades más peligrosas, tanto en el mercado de la economía formal como en el de la economía informal, no se diga las actividades ilícitas, ¿no? Y esto hace que a través del tiempo, pues, sean más la cantidad de mujeres que la cantidad de hombres, ligeramente más, pero estamos hablando en términos de millones, alrededor de 3 millones más de mujeres que de hombres en todo el país. Esta pirámide la utilizan mucho los demógrafos, es una pirámide poblacional muy interesante porque nos habla cómo va evolucionando. Lo que nos hacen aquí es poner gráficas de cuántos niños nacen de 0 a 4 años, después el rango que sigue es cuántos hay en el país de 5 a 9, de 10 a 14 años, de 15 a 19, de 20 a 24, y así nos vamos en los grupos de edad, de 5 en 5 años, hasta llegar a 85 y más. Y aquí tenemos los datos del año 2000, del año 2010 y las barritas que es el año 2020. Entonces, ustedes vean aquí cómo ha sufrido cambios la pirámide poblacional. En la pirámide azul, que es el año 2000, vean cómo está más ancha en donde están los niños. ¿Qué quiere decir? Que en el año 2000 los mexicanos estábamos teniendo más niños y representaban una mayor proporción de la población. Para el año 2010, y vean cómo los adultos eran menor cantidad, porque era mayor proporción los niños. Para el año 2010 disminuye, se achica el área de abajo, en donde va desde los 0 hasta los 20, 24 años. Quiere decir que ya era menor proporción, y los que nos estamos haciendo adultos o nos estamos haciendo adultos mayores, ¿sí? Y vean qué sucede para el año 2020. Lo anaranjado son los hombres y lo azul son las mujeres. Y aquí lo que sucede es que todavía ya es menor proporción de los niños. Como se lee esta gráfica, es que el 4% de la población mundial son niños de 0 a 4 años de edad, y el otro 4% son niñas.
pero vean aquí cómo estaba con respecto al 2010 y al 2020. Quiere decir que cada vez es menor proporción, y por contraparte, las barritas en las partes de arriba empiezan a superar al año 2010 y al año 2000. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que México es un país que está madurando. No podemos decir que es viejo porque hay países europeos. Vean ustedes aquí la edad mediana. En el año 2000, en promedio los mexicanos teníamos 22 años. Para el año 2010 aumentó a 26 años, envejecimos 4 años en promedio, y para el año 2020, 29 años. Nos consideramos todavía un país joven. Nada más para que se den una idea, hay países en la Unión Europea, como Francia y España, que rondan los 38, 40 años de edad, es decir, 11 años más en promedio de la población prácticamente envejecida, ¿no? Países como Japón, en donde ahora su problema se convierte en que es un país con una gran cantidad de adultos mayores, y los niños prácticamente están en peligro de extinción. Entonces, aterrizando los datos para Baja California, 3.769.020, y insisto, esto es marzo del año pasado, así que ahorita, para que no se nos olvide el número, ya podemos hablar de que hay 4 millones de habitantes en el estado de Baja California, y prácticamente siempre Tijuana es la mitad, así que somos 2 millones de habitantes. Aquí tenemos por la población por entidad federativa. Está el Estado de México con 17 millones de habitantes, Ciudad de México con 9 millones, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Michoacán y Oaxaca, y nosotros estamos en el lugar número 11. Es decir, México está en el número 11 a nivel mundial, y Baja California está en nivel 11 de las entidades federativas de las 32, somos el 11 del 11. Sí, entonces, aquí dato importante, hubo algunos estados que brincaron de lugar y de posición. Por ejemplo, Jalisco tuvo un crecimiento importante y rebasó con respecto al censo anterior a Veracruz, así como nosotros estábamos en el lugar número 14 en el censo de 2010, y dimos un salto para pasar del lugar número 14 al lugar número 11 por tasa de crecimiento poblacional, que está explicado por 2 factores, nacimientos e inmigración, que vamos a ver más adelante cómo se ha dado la inmigración. Y así como presentamos la tasa de crecimiento del país, de la población, aquí vemos cómo se comporta el crecimiento poblacional de Baja California. Vemos que prácticamente fue un estado desértico, sin población, sin habitantes. Vean esto, en 1895, 1900, para el año 1910, 100,000 habitantes, para el año 1921 otra vez menos de 100,000 habitantes, una caída muy fuerte del 6.9%. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los habitantes que estaban aquí, pues simplemente cruzaban a California, Texas, y ahí ya se quedaban, ¿no? Porque las fronteras eran muy porosas, y así era como nosotros perdíamos población. Incluso estaba la preocupación de que fuéramos invadidos por Estados Unidos, y por eso cobraron gran fuerza los generales, ¿no? A donde los presidentes los mandaban para cuidar los territorios, ¿no? De ahí los famosos generales como Sánchez Taboada y todos ellos, que fueron grandes terratenientes y que estaban cuidando pues una posible invasión, o que simplemente Estados Unidos creciera la frontera. Vemos que no fue hasta el año de 1980 que rebasamos el millón de habitantes en Baja California, y a partir de ahí vean cómo se empieza a acelerar el crecimiento exponencial del que nos hablaba Malthus, para alcanzar los 3.7 millones de habitantes, que insisto, ya para este año debemos de pegarle a los 4 millones de habitantes. Y aquí está la población por municipio. Tijuana, el municipio más poblado, prácticamente 2 millones, porque les digo, esto es del censo del año pasado. Mexicali es la mitad de población de nosotros, y Ensenada pierde población porque se separa San Quintín, y Ensenada queda con 443,000 habitantes. Aquí la sorpresa fue Playas de Rosarito, que brincó y dejó atrás a Tecate. Siempre históricamente había sido Tecate más poblado, pero ahora Playas de Rosarito aparece, da el salto, y esto está explicado por el crecimiento poblacional de Tijuana, que se está desbordando, y muchas de las personas de Tijuana, por el encarecimiento de vida, de la vivienda, etcétera, optan para irse a Playas de Rosarito. Aquí están las tasas de crecimiento, y vean lo que les decía. ¿Por qué da el brinco? Playas de Rosarito está creciendo al 3.5% anual, Tijuana al 2.2%, Mexicali el 1.2%, y así sucesivamente. San Quintín 0, porque no había con qué compararlo, y aquí está lo que pierde Ensenada cuando San Quintín se hace municipio. Y aquí tenemos la estructura de población, igual, somos un año más viejos con respecto a la nacional. Si ustedes recuerdan,
A nivel nacional teníamos 29 años en promedio, aquí tenemos 30 años, y vean también cómo pasamos de 23 en el 2000 años a 26 y a 30 años. Y esto también está explicado porque tanto en Tijuana como en Mexicali estamos decidiendo tener menos cantidad de hijos. Como zonas metropolitanas, ¿qué es una zona metropolitana? Ya es cuando se juntan dos ciudades o más. Y aquí ubica el censo a Tijuana como la sexta zona metropolitana más grande, por debajo de zonas metropolitanas, lógicamente, como el Valle de México, Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Monterrey, pero aquí, al ser nacional, no contempla que nosotros formamos una zona metropolitana binacional, ¿no? Que si le agregamos aquí a San Diego, pues ya nos convertiría, se subiría aquí a los lugares tercero, cuarto, con prácticamente 5 millones de habitantes. Entonces, es muy importante, vean el dato aquí tan importante, de cada 10 mexicanos, casi 4 mexicanos viven en una de estas ciudades, que son las 10 zonas metropolitanas más pobladas, ¿no? Y esto habla de una presión muy importante en términos de la cantidad de bienes y servicios, ¿no? Por eso tenemos tantos problemas aquí en Tijuana, una ciudad que en algunas ocasiones ha llegado a crecer hasta 2 cuadras diarias. Imagínense lo que representa en presión para la gente que está llegando, poderle ofrecer los servicios básicos, ¿no? Agua, luz, drenaje, pavimentación, alumbrado público, etcétera. Y aquí está la sorpresa. Bueno, es sorpresa, al final de cuentas, en el año 2010 se veía venir, Tijuana estaba como en el 5º lugar, pero por tasa de crecimiento era de los 10 de arriba, el que más estaba creciendo, era cuestión de tiempo para que se convirtiera en el municipio. Somos el municipio más poblado del país, Tijuana, con 2 millones de habitantes, seguido por municipios como Iztapalapa en Ciudad de México, León, Puebla, etcétera, ¿no? Pero creo que esta parte es muy importante y esperemos que nuestros gobernantes sepan pedir a la federación lo que nos corresponde por tamaño de población en términos de recursos fiscales por el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, porque parte del problema siempre que tenemos los estados del norte es que estamos subsidiando a los estados del sur, que aparte no son capaces de retener a su población y nosotros le estamos recibiendo. Y aquí está lo que les decía, saldo neto migratorio. ¿Qué es el saldo neto migratorio? A la migración se compone de 2 partes, inmigración los que entran y emigración los que salen. Si a ustedes a los que entran les restan los que salen, les da un saldo neto migratorio. Y aquí les dice cuáles son los estados que más crecieron por saldo neto, es decir, que entran más de los que salen. Y vemos que los primeros son Quintana Roo y Baja California Sur. Y lo que tienen en común es que son estados turísticos por Cancún y Los Cabos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí va a ser bien, estos habían absorbido mucha migración de otros estados para ir a trabajar al sector de servicios y sector turístico. Aquí lo interesante y lo importante va a ser qué va a pasar ahora con la pandemia, porque el sector más fuertemente golpeado es el sector turístico, que era el que atraía a los polos de atracción de población. Entonces, lo que se espera es que va a haber un éxodo, una salida masiva de estos estados de Quintana Roo y de Baja California. Precisamente ayer está viendo en las noticias en Estados Unidos que esperan que el sector del turismo se empiece a recuperar en el año 2024. Imagínense lo que significa esto, ¿no? Y de ahí sigue Quintana Roo, Nuevo León, y aquí está Baja California. Baja California con un saldo neto migratorio de 3.5%. Lo que tienen en naranja es los que entran y los que salen, negativo, y en azul los que entran. Entonces, Baja California está empatado con Nuevo León como los grandes estados que están recibiendo migración de otros estados para darles trabajo. Y ya no nada más recibimos migración nacional, ¿no? Sino que estamos recibiendo migración internacional de Haití, Honduras, etcétera, y de otros estados latinoamericanos. Y así va bajando, todos estos estados son positivos hasta que llegamos a San Luis Potosí, y a partir de ahí empiezan los estados que están expulsando gente. Ciudad de México, porque ya no caben, se están yendo principalmente a Querétaro y otras ciudades. Aquí tenemos Ciudad de México con una pérdida anual de 2.8%. Veracruz, era lo que les decía, que a mí me parece injusto. A estados como Baja California nos quitan dinero para mandarlo a Veracruz, en donde son incapaces de implementar políticas públicas para tener a su gente con niveles de bienestar, y la población vota con los pies. Así como votamos en las urnas, la población que no está a gusto en donde está viviendo porque no es capaz de satisfacer sus necesidades, pues emigran y van a otros estados. El problema es que nos quitan a nosotros para darles a ellos no resuelven el problema de la pobreza y nosotros lo recibimos con menor participación federal. Y aquí están los sospechosos comunes, ¿no? Veracruz, Guerrero, Chiapas, y aquí está Tabasco, ¿no?
de donde es nuestro presidente, y en donde se espera que todas las políticas estas del Tren Maya y de la refinería, ya anunciaron que se descubrió un yacimiento de petróleo de entre 500 y 600 millones de barriles probados. Y ahora sí que, como dicen, la maldición de los recursos naturales, ¿no? Apersinarnos, porque cada que descubrimos petróleo, pues hay que recordar los sexenios de José López Portillo, cómo nos fue con esto, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente, los países que le apuestan a los recursos naturales sin darle valor agregado, pues están condenados a bajas tasas de crecimiento y al empobrecimiento de su población. La escolaridad promedio, ¿cómo ha aumentado? En Baja California, bueno, aquí tenemos, a diferencia de otros estados, un estado muy igualitario en términos de género, porque si nos vamos a otros estados vemos que es más la escolaridad entre hombres que entre mujeres. Yo creo que esto es un avance importante en donde Baja California los niveles de escolaridad son iguales. Vean ustedes cómo aumenta de 8 años de escolaridad, es decir, cada baja californiano en el año 2000 tenía 6 años de educación primaria en promedio, más 2 de secundaria. Para el año 2010 aumenta 9 años, es decir, ya completamos primaria y secundaria, y para el año 2020 ya tenemos un año completo de preparatoria en promedio. Esto es promedio, y bueno, se mantiene igualitario, pero desde luego que hace falta muchísimo que hacer. Imagínense, somos de los estados más avanzados en educación. Siempre nos supera Ciudad de México, en Nuevo León, etcétera, pero para que nos demos una idea, hay países como Corea del Sur, Finlandia, etcétera, donde el promedio de escolaridad anda entre los 17 y 18 años, casi prácticamente el doble que nosotros. Entonces hay mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Y aquí está por municipios, los grados de escolaridad. Vemos ahí el gran tema de inequidad que tenemos con San Quintín, donde tienen menos de 8 años de escolaridad, y el promedio para Baja California es de 10.2. La tasa de participación económica de la población, vemos cómo ha ido aumentando la población que está trabajando, y vemos aquí que mucho de este crecimiento de la tasa de población está explicado por el incremento de la participación de las mujeres, en donde en el año 2000 participaba el 36.8% de las mujeres, y aumenta hasta 54.7%, ¿no? Crecimiento muy importante para que la tasa total se ubique en 65.5% en Baja California. Y esto es muy importante porque si volvemos a la pirámide poblacional, esta parte de aquí, de la población que está en edad de trabajar, es la parte que le da la riqueza al Estado, porque esta parte que está aquí son la que mantiene a los niños y jóvenes que están estudiando, y la que paga las pensiones de los adultos mayores. Entonces, cuando esto se ensancha, es lo que se conoce como el bono demográfico, y muchos países crecen de manera exponencial. Sin embargo, aquí se presenta el fenómeno, por ejemplo, de los ninis, ¿no? Que están en posibilidades de trabajar y ni estudian ni trabajan. Entonces, ahorita, por ejemplo, una política que a lo mejor es con buenas intenciones, en donde se les apoya con becas que para que no sean objeto del narco, se les da apoyo, y sin embargo, pues muchos de ellos están abandonando las escuelas. Es una política perversa, porque hay que ver los efectos que va a tener, en donde jóvenes sin mucha educación les empieza a llegar un apoyo económico de 2,000 o 3,000 pesos mensuales, y dicen, pues, ¿para qué me preocupo ahorita para seguir estudiando, no? Vivo con mis papás, con 2,000 o 3,000 pesos tengo para mis gastos. Entonces habrá que ver estas políticas, qué efecto nocivo van a tener en el futuro, ¿no? Por eso decía un expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Darle dinero a un joven sin propósito es algo peligroso. Y bueno, aquí está la tasa de crecimiento de las viviendas, también muy importante. Alcanzamos en Baja California el 1,148,000 viviendas. Siempre multipliquen por 0.50, que es la mitad, y eso es Tijuana, a nivel de Baja California, ¿no? La tasa de crecimiento disminuye de 3.5 entre 2000 y 2010 a 2.9. Y bueno, para cerrar este bloque del censo, una nueva pregunta que se hizo es si cuentan con estos bienes y tecnologías de la información. Y por ejemplo, a mí me llama la atención esta del internet, ¿no? Hay un salto importante de 2010 a 2020, donde en el 2010 únicamente el 35% contaba con internet, y ahorita alcanzamos el 70%, poquito menos del 70%. Y aquí la preocupación es cómo le están haciendo a aquellos niños y jóvenes que no tienen internet, porque estamos hablando de que 3 de cada 10 viviendas no tienen internet. Vean el tema de las computadoras o laptops, pasamos de 43 a 50. Aquí está explicado por el teléfono celular, 84 o 94% de las viviendas cuentan alguno de la familia
algún integrante de la familia con celular, pero esta parte es la que preocupa, ¿no? 3 de cada 10 viviendas no cuentan con internet. Y bueno, con esto dejaría lo que sería lo más importante. Es muchísima información la que viene y cada uno de ellos se podría ahondar en ello, pero por cuestiones de tiempo vamos a pasar al índice de confianza ciudadana, que es una encuesta que venimos aplicando ya con nuestros estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, a los cuales les agradezco, y bueno, a quien tiene la oportunidad de estar aquí con nosotros viendo, pues ven el fruto de esto, porque empezamos en enero de 2017, y una pregunta muy importante que viene es, ¿qué le preocupa más, la situación económica o la inseguridad? Aquí puse los datos de los últimos 2 años, de enero de 2019 hasta febrero, el mes pasado de 2021, y vean esto, a pesar de la pandemia, siempre a los bajacalifornianos y a los tijuanenses nos preocupa más el tema de la inseguridad, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? La inseguridad es la línea naranja y la azul es la economía. Únicamente cuando la economía se cerró en su totalidad por allá en marzo, es que a los tijuanenses, que incluye zona metropolitana, que es Tijuana, Rosarito, playas de Rosarito y Tecate, únicamente durante estos meses la preocupación más importante fue la economía. No quiere decir que no les preocupe, pero siempre nos está preocupando más la inseguridad. Vean aquí cómo otra vez la inseguridad retoma el tema que nos preocupa. Parte importante de lo que estuvimos recogiendo es el tema del ingreso por hogares, cuánto ganamos en Baja California por deciles, un deciles que dividimos a todos los hogares de 10%, y cuánto están percibiendo. Vean cómo nos comparamos con Ciudad de México y Nuevo León. Hay un 10% de los hogares en donde están ganando 4,755 pesos mensuales, con eso están sobreviviendo. En México son 3,000 pesos, estamos por arriba del promedio de México. En Ciudad de México es de 5,400 y en Nuevo León es 5,200, y así nos vamos, ¿no? Hasta el decil más alto, en donde hay hogares que ganan 55,000 pesos o más en México, 56,000 en Baja California, 100,000 en Ciudad de México, 81,000 en Nuevo León, ¿sí? Aquí tenemos cómo se ve representado de manera gráfica. Estos son datos del INEGI, pero nos vamos nosotros a los datos de nuestra encuesta, en donde hablamos de ingreso medio. Y el ingreso medio es una de las preguntas, cómo ha afectado la pandemia al bolsillo de los tijuanenses. Aquí tenemos el ingreso bajo de los hogares. ¿Qué es un ingreso bajo? Todos aquellos hogares que ganan con 6,000 pesos o menos. ¿Se acuerdan? Por eso se hacen famosas las frases de que con 6,000, de los políticos, con 6,000 pesos una familia puede vivir bien. Hubo un político ahí de la época de Calderón que se hizo famoso, que hasta dijo que con 6,000 pesos se podían pagar colegiaturas de escuela privada, ¿no? O sea, habla de cómo los políticos están despegados de la realidad, ¿no? Como este candidato de Nuevo León también, que dice que conoce a personas muy sencillas que ganan 40, 50,000 pesos, ¿no? Cuando eso está en el último decil, o esta senadora de sus sandalias de 60,000 pesos o 25,000 pesos, no sé cuánto, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo la clase política, independientemente del partido político, se despegan de la realidad, porque 1 de cada 5 hogares está sobreviviendo con menos de 6,000 pesos mensuales. Eso es en la zona metropolitana de Tijuana. Y luego la clase media se considera, de acuerdo a la metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tú agarras toda la distribución, la partes a la mitad, y del 25% para abajo y del 25% para arriba es clase media, que aquí cae entre los 6,000 y los 20,000 pesos. Y ya se considera clase de ingreso alto quien gana de 20,000 pesos para arriba. Entonces, los hogares con ingreso medio rondan alrededor del 50% de los tijuanenses, y más o menos un 25-26%, aquí vemos por año, ganan 20,000 pesos o más. Aquí tenemos la distribución, cómo se mantiene a través del tiempo. La línea azul es los ingresos bajos de menos de 6,000 pesos. La línea gris es los ingresos de la clase alta en proporción de la población. Y esta es la clase media, ¿no? Que tenemos una clase media relativamente robusta si la comparamos con el resto de otros estados de la República, y el promedio donde la clase media es mucho menor y es mayor la clase empobrecida. Es decir, se voltean los papeles. 50% de la población gana 6,000 pesos o menos, y únicamente un 25-30% entre 6,000 y 20,000 pesos. Y bueno, aquí está cómo se comportaba la clase media. Dividimos. Como vimos que casi no había efecto aquí,
casi no cambiaba entre las barritas. Dijimos, bueno, vamos a dividir la clase media entre clase media y clase media alta. Y aquí encontramos los efectos de la pandemia. La clase media que ven ustedes aquí es la línea naranja, cómo se comporta, y sacamos una línea de tendencia y es la que más ha sufrido, la clase media alta. ¿Quién es la clase media alta? Los que ganan entre 10,000 y 20,000 pesos. Y la clase media baja es los que ganan entre 6,000 y 10,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que hubo muchos tijuanenses que estaban ganando a lo mejor 12,000 pesos o 13,000 pesos, perdieron alguno de sus integrantes de la familia perdió su trabajo o están trabajando menos horas y pasaron de ser clase media alta a clase media baja, ¿no? Aquí vemos cómo fue perdiendo participación. Y hay una pregunta interesante que les hicimos a las personas en la zona metropolitana. ¿Cómo le ha afectado la crisis económica ocasionada por la pandemia? A 1 de cada 3, esta barrita es por mes, empezamos en abril de 2020, después de que cerró la economía en marzo, abril, mayo, junio, así nos vamos, y esta barrita de aquí es el promedio de todo el periodo. ¿Y qué podemos concluir del año pasado, 2019? Que 1 de cada 3 tijuanenses no les afectó la pandemia, lo cual podríamos decir que es algo bueno, ¿no? 1 de cada 3. La siguiente era que han perdido el empleo alrededor de 1 de cada 10, casi el 10%. Trabaja menos horas por semana, 2 de cada 10, 20%. La empresa en la que trabajaron cerraron, que pues se ve manifestado aquí, quedó en promedio alrededor de poquito abajo del 3%. Y disminuyeron los ingresos familiares a 4 de cada 10 tijuanenses o de habitantes de la zona metropolitana. Este es el problema más grave de la situación, porque aquí lo que vemos es que hay sectores ganadores y perdedores, y así hay ingresos que están sufriendo y ingresos a los que les está yendo muy bien, porque con el cierre fronterizo hay muchos tijuanenses que no cruzamos a San Diego a gastar y el dinero se está quedando aquí en la región. Y esto hace que haya más actividad económica en algunos de los sectores, ¿no? Muchos que se pusieron a vender por internet, etcétera, les está yendo relativamente bien. Incluso hubo un nuevo descubrimiento. Había muchas personas que trabajaban en la maquiladora, algunos los descansaron y ya no volvieron por temor a ser contagiados, etcétera, y se pusieron a vender en internet y se dieron cuenta que haciendo algunas ventas en la semana sacaban lo que estaban sacando en la maquiladora, y ahorita hay un problema en la maquiladora porque no tienen suficientes empleos, ¿no? Sobre todo los sectores dinámicos que tenemos, como el sector de los productos o dispositivos médicos, entre otros, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, para dejar un poquito las preguntas y respuestas, pues no le estamos pasando bien. Después de que siempre nos hemos caracterizado por ser una ciudad resiliente, hay una recuperación económica, desde luego, en la medida que la economía se abre, pero mientras no tengamos vacunados a toda la población va a ser muy difícil, porque como comentaba el contador Corona, pues vamos a salir otra vez a la actividad económica y vienen los contagios, reinfecciones y muertos, y otra vez a lo mejor va a tener que suceder lo que está sucediendo actualmente en países europeos, ¿no? Comparando la situación actual con la de hace un año, ¿cómo consideran las posibilidades de que realicen compras como muebles, televisores, lavadoras y otros aparatos electrodomésticos? Vean, antes esto azul decían que mayores, esto naranja decían que iguales, y esto decían que menores. Vean cómo a partir de la pandemia ya mucha gente no puede hacer estas compras, alrededor del 60% de la población. Aquí lo vemos en promedio, ¿no? Y muy importante, actualmente tienen posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos. Únicamente en promedio de todo el periodo desde de análisis, nada más 55% de la población en Tijuana, puede ahorrar, el 45% vive al día. Y cuando les preguntamos qué porcentaje de su ingreso ahorra, de aquellos que ahorran, pues el 41% ahorra menos del 5% de lo que gana, el 31% del 5 al 10% de lo que gana, y del 10 al 20% esto es lo que están ahorrando, y únicamente un 0.8% ahorra más del 20% de su ingreso. ¿Por qué esta pregunta es importante? Hablábamos de la pirámide poblacional y del envejecimiento que tenemos. Por eso se dio el cambio, donde antes entraba todos los recursos a una licuadora y de ahí se pagaban las pensiones en el Seguro Social, y ahora cada uno de nosotros nos hacemos, a través del sistema de ahorro para el retiro, responsables de nuestra propia pensión y jubilación. El país que empezó primero con esto fue Chile. Fue el laboratorio experimental de Estados Unidos en el sistema de pensiones,
Y ahorita que tienen algunos años que se empezaron a retirar los chilenos, ya se dieron cuenta que no les alcanzaban sus tasas de ahorro. Chile ahorra en promedio el 11% de sus ingresos y se están dando cuenta ahorita que es insuficiente para mantener su nivel de vida de antes de que dejan de trabajar. Y están viendo ahorita cómo implementan políticas públicas para aumentar el ahorro de ese 11% que tienen a 14, 15%. Imagínense, aquí en México los que ahorran, la tasa promedio de ahorro es de 8%, es decir, por debajo del 11% de Chile. Que si no se hace algo al respecto, pues vamos a tener problemas cada vez más fuertes porque a medida que la población va envejeciendo, pues necesita más de sus pensiones y jubilaciones para pagar pues los problemas naturales de la edad, ¿no? Como ese más pago de doctores, medicamentos, etcétera. Sí, entonces este es un tema de preocupación. Con respecto a la seguridad, ¿qué tan seguros nos sentimos los tijuanenses? Pues siempre es alrededor del 90% nos sentimos inseguros. Cuando empezamos en enero de 2017, era el 70%. Es decir, 7 de cada 10 tijuanenses se sienten inseguros. Ahorita, desde hace algún tiempo, está rondando en 9 de cada 10 tijuanenses. Consideran que es poco efectivo la participación o el trabajo de la policía preventiva municipal y la policía estatal, y empiezan a sentir que un poquito mejora con la Gendarmería Nacional y con el Ejército de la Marina. Y en cuanto a confianza, pues no le tenemos confianza a la policía preventiva municipal, sobre todo cuando los vemos que en lugar de estar cuidando a la población, sobre todo en zonas más conflictivas, pues están multando y extorsionando a los turistas y a los tijuanenses en lugar de estar cuidando estas zonas, ¿no? Si ustedes manejan en la noche por el Boulevard Díaz Ordaz el Agua Caliente, está lleno de patrullas, mientras que en el resto del municipio está prácticamente lugares abandonados a donde no van los Uber porque tienen temor. Dicen, cuando una persona dice, oye, ¿me llevas a tal lugar? Dice, a ese lugar, después de tal hora no entro porque no entra ni la policía. Así estamos prácticamente pues en manos de la delincuencia, ¿no? Entonces, cuando se les hace la pregunta, ¿cuáles son los problemas más importantes que enfrenta su ciudad? Número 1, baches en las calles y avenidas, el 95% de los tijuanenses. Número 2, delincuencia con el 91%, que tiene que ver con la gráfica anterior. Alumbrado público insuficiente, fallas y fugas de suministro de agua potable, calles y avenidas con embotellamientos. Disminuyó con la pandemia, pero sigue siendo muy importante porque siempre andaba acá en los primeros 3 lugares, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué tan efectivo ha sido el gobierno de su ciudad para resolver esos problemas? Muy efectivo, pues ahí como el 1%, 2%, algo efectivo el 16%, poco efectivo 58% y nada efectivo el 25%. Y este es el índice de confianza ciudadana. La línea amarilla es el índice que se compone de 2, el azul que es la economía, cómo me siento en mi bolsillo, y la roja es la seguridad, me siento seguro o inseguro. Si a mí me va bien económicamente, pero no me siento seguro por temor a un secuestro, a un robo, a un asalto, pues no tengo un buen índice de confianza ciudadana, ¿no? Por el contrario, a lo mejor no le temo a la delincuencia, pero si me la estoy pasando mal, no tengo un ingreso, pues tampoco es bueno. Por eso nosotros hicimos aquí la innovación de combinar los dos, el índice de confianza del consumidor que mide la economía y la encuesta de seguridad urbana del INEGI. Agarramos la metodología, pero aplicamos a 400 hogares. Ese es el despliegue que hacemos aquí con los alumnos de la facultad. Estamos hablando de 400 hogares, nada más para que se den una idea y lo pongan en perspectiva. El INEGI aplica a 56 o 62 hogares mensuales en Tijuana. Es decir, nosotros estamos aplicando 5 o 6 veces más que el INEGI. Y eso nos permite ver cómo evoluciona. Ha caído el índice de confianza ciudadana en Tijuana. ¿Por qué? Principalmente por la inseguridad. Aquí está la caída muy fuerte de la pandemia de la economía y ahí va poco a poco recuperándose sin llegar a los niveles más altos que tuvimos, que eran por acá en septiembre, octubre del año 2019, ¿no? Y con esto termino mi participación. Les agradezco por tener la oportunidad aquí de compartir estos datos que considero que son importantes que conozca la población. Muchísimas gracias, estimado Ismael Plasencia López, presidente del Colegio Estatal de Economistas de Baja California. Don Octavio Corona, sin duda es mucha información, pero hay puntos interesantes que demuestran por la frialdad de los números que la mayor problemática, si bien tenemos una ventaja y tenemos una proximidad con Estados Unidos y que nos ofrece un aliciente por lo que se puede venir para el comercio exterior, por las inversiones, sigue siendo un problema latente el deterioro de la estructura interna, don Octavio. Sí, realmente los números son muy fríos, pero son muy reales. Primero quiero felicitarte, Ismael, por esta información que es totalmente importante para la toma de decisiones.
y ver realmente cómo está Baja California, ¿no? Fíjate que la semana pasada hubo cambios en el presidente del sistema financiero y el nuevo presidente de los banqueros establecía que los bancos habían dejado de cobrar algunos servicios y que se sorprendían que este año de la pandemia se había incrementado el ahorro interno, que es curioso que la gente que gana cierto promedio de dinero, estaba ahorrando precisamente porque se había concientizado que venían tiempos difíciles los 4 o 5 años posteriores y estaba buscando el ahorro y gastando menos. Eso se me hizo muy importante porque realmente la cultura del ahorro en México no la tenemos, ¿no? Por otro lado, yo creo que al momento en que toda la frontera norte estemos vacunados y los norteamericanos también, creo que entonces habrá ese flujo ya que teníamos antes para poder ir y venir a Estados Unidos y que se reactive la economía. Pero es muy interesante el dato que decías del índice de confianza. ¿Cuál es lo que vemos los bajacalifornianos como principal problema? La inseguridad, el alumbrado público, el bacheo, el tema del agua, etcétera, que son temas torales que venimos padeciendo en los últimos 10 años, que gobiernos van, gobiernos vienen, y sin embargo los seguimos teniendo, ¿no? Yo creo que vale mucho la pena replicar esta información en el ámbito de nuestras competencias, para que se den cuenta, pues, la clase media y la media alta, en dónde estamos parados, y que con esta información se puedan tomar algunas decisiones importantes en la toma de la familia, de los negocios, y sobre todo ilustrar a nuestras gentes que trabajan con nosotros, pues con la finalidad de que tengan esta información y puedan tomar mejores decisiones para su presente y futuro. Ricardo. Muchísimas gracias, don Octavio Corona. Pues bien, estamos llegando prácticamente al cierre. Tenemos un minuto más, estimado Ismael Plasencia. A partir del análisis que desglosas, ¿cuál sería de manera muy puntual alguna recomendación, ya sea para las empresas locales, por un lado, que también nos siguen, nos escuchan, y por otro lado, algún área de oportunidad que observes como líder de este gremio de economistas a nivel estatal, algún área de oportunidad para el desarrollo de nueva política pública para Baja California? Sí, aquí no tocamos el tema de las empresas porque es muy vasto la información. Para la población específico es no bajar la guardia. Siempre pasa de que alguien ya se enfermó y dice, bueno, pues yo ya me enfermé y piensan que ya son inmunes. Hay doctores que están diciendo que ahorita están atendiendo más gentes por reinfecciones que por nuevos contagios. Es decir, aquella gente que ya le dio y dice, ay, no pasa nada, salgo, pero no entienden que pues hay gente a la que no le ha dado, ¿no? Y hay gente vulnerable por la edad, etcétera. Entonces, a seguir con el uso del cubrebocas, de lavado de manos constante y la sana distancia, porque eso lo aprendieron desde las pandemias de por allá de los años 400, 500 años antes de Cristo, y todas las pandemias que han surgido posteriores. Y ahora sí que, como dicen, no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla, ¿no? Estas políticas nefastas donde dijeron que no era necesario, tanto en Estados Unidos, Donald Trump, como acá en México, el uso de cubrebocas. ¿Cuántas vidas nos hubiera ahorrado, no? En términos de población. Y en el lado de la economía, siempre crisis significa oportunidad. Hay empresas que se están digitalizando y son las empresas que están sobreviviendo. Y así podemos hablar de un restaurantito, de repente hay un concepto, porque el sector de la gastronomía es muy importante en Tijuana, ¿no? Y entonces hay muchos restaurantes que están desapareciendo, pero hay otros que se están reconvertiendo, copiando modelos como el de Estados Unidos, que le llaman ghost kitchens, ¿no? Ya es mandar comida a domicilio, entonces desarrollan su app, pueden pedir, tienen su página en redes sociales, etcétera, y esa es la reconversión que hay que hacer. Y va a costar trabajo porque, de acuerdo a la OCDE, únicamente antes de la pandemia, alrededor del 10% de los negocios a nivel nacional estaban en página web. Imagínense lo que es eso. Ahorita uno, si googlea y no encuentra la empresa, pues prácticamente es inexistente. Entonces, la recomendación número 1 es movernos hacia el tema digital, hacia la economía digital. Ahí está el futuro. Así lo aprendió China con sus pandemias previas que tuvo, y por eso brincaron la tarjeta de crédito y todo hacen por celular. Desde luego, muchísimas gracias, doctor Ismael Plasencia López, invitado especial en esta edición de sábado 20 de marzo de Brújula de Economía y Negocios, presidente del Colegio Estatal de Economistas de Baja California. Un saludo a todo el gremio de economistas, colegas, amigos todos. Don Octavio Corona, muchísimas gracias por el favor de su liderazgo. Reiteramos un saludo a la distancia en Playa de Rosarito a don Mario Larsbart, cumpleañero el día de hoy. Que te la pases muy bien, estimado Mario. Muchísimas gracias, Mario Larsbart.
un gran talento regional que ha sido pieza fundamental para el arranque de este proyecto. Agradecer también a Tania Hernández detrás de esta proyección en los controles a través de Innovamedia. Un saludo también a nuestro buen amigo Javier Camacho Díez, que viene recuperándose de un extenso viaje en el Bajío. Y pues bueno, agradecer el favor de todos, su atención. Recuerden, esta transmisión también estará en podcast a través de Apple Podcasts, a través de Google Podcasts, a través de Spotify y a través de la multiplataforma Anchor. Y también nos encuentran en esta transmisión de video en nuestro canal de YouTube. Y síganos a través de redes sociales como este Facebook Live, nuestros posts en Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto a través de estas transmisiones en vivo y las cápsulas de nuestros aliados especiales. Su amigo Ricardo Cortés les agradece a todos. Que pasen excelente fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana a todos. Felicidades. Saludos a todos y muchísimas gracias por la invitación. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias.